Vamos a resolver el trabajo práctico de capacitores. El orden de los ejercicios puede variar. El primero que me aparece a mí dice, se conecta un capacitor C1 de 4 milifaradios, un capacitor C2 de 8 milifaradios y un capacitor C3 de 10 milifaradios en paralelo a una batería de 24 volts. Nos piden que realicemos el esquema y que calculemos la capacitancia total del conjunto. Nos piden el esquema, entonces tenemos que hacer el esquema. Son 3 capacitores en paralelo. Los 3 capacitores conectados en sus terminales a una batería. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Capacitor 1 de 4, otro de 8 y otro de 10. Milifaradios, milifaradios, milifaradios. Y 24 volts. Igual nos preguntan la capacitancia total, por lo que el voltaje no nos importa. Como están en paralelo, simplemente la capacidad total es igual a la suma de las capacidades. Así que es 4 milifaradios más 8 milifaradios más 10 milifaradios. Esto nos da 22 milifaradios. Vamos con el ejercicio número 2. El 2 nos dice, se conecta un capacitor C1 de 12 milifaradios, un capacitor C2 de 8 milifaradios, un capacitor C3 de 4 milifaradios en serie a una batería de 9 volts. Nos pide nuevamente el esquema y nuevamente nos pide calcular la capacitancia total del conjunto. La diferencia que ahora están en serie. 12, 8 y 4. 12, 8 y 4 ya no están en paralelo, sino que están en serie. Capacitor 1 en serie con el capacitor 2, en serie con el capacitor 3. A la batería. La batería es de 9 volts, de nuevo no nos importa porque nos piden la capacitancia total. La capacitancia total en serie es igual a la inversa de la suma de las inversas. La capacidad total va a ser 1 sobre un doceavo más un octavo más un cuarto, y todo esto me da en milifaradios. Usamos la calculadora y de hecho podemos usar la suma de fracciones. Un doceavo más un octavo más un cuarto nos da 11 24avos. Así que la capacidad total es 1 sobre 11 24avos, que es 24 onceavos. Esto en decimales es 0,46 milifaradios. Ojo, yo me olvidé de dar vuelta acá la fracción. Es 24, yo había hecho 11. 24avos es 24, básicamente 24 dividido 11, 2,18.
milifaradios. 2,18 milifaradios el resultado del número 2. Vamos con el número 3. El número 3 dice, se conecta un capacitor C1 de 6 microfaradios, y un capacitor C2 de 7 microfaradios en serie a una batería de 75 volt. Nos piden el esquema y nos piden que calculemos el voltaje del capacitor 1. Entonces, capacitor 1 en serie con capacitor 2. Con la pila o batería. La batería dijimos de 75 volt. La capacidad del 1, 6 microfaradios. Y la capacidad del 2, 7 microfaradios. Para poder sacar el voltaje necesitamos la capacitancia total. Nosotros sabemos que la capacidad es igual a la carga sobre el voltaje para cualquiera. A mí me piden del capacitor 1. Si quiero el voltaje 1, va a ser la carga sobre la capacidad, la del 1, la carga del 1, la capacidad del 1. La carga del 1 la saco con, es la misma carga que la total, porque están en serie. Carga de 1, la cantidad de electrones del 1 es igual a la cantidad de electrones del 2, es igual a la cantidad de electrones total. ¿Cómo saco la cantidad de electrones total? La cantidad, la carga, es igual al voltaje por la capacidad, lo sacamos de acá. Me piden la total, voltaje total, capacidad total. Para sacar la capacidad total es la inversa de la suma de las inversas. La capacidad total, un sexto más un séptimo. Esto obviamente con la calculadora. Un sexto más un séptimo. 13/42. A esto lo tenemos que invertir. Nos da 3,23 la capacidad total. Microfaradios. Con la capacidad total por el voltaje total sacamos la carga total. La carga total es los 75 volts por los 3,23 microfaradios. Entonces la carga total es este resultado que obtuvimos por 75. Nos da 242,3 microcoulomb. Y teniendo la carga total, que es igual a la carga 2, es igual a la carga 1, sacamos el voltaje 1. Voltaje 1 es igual a la carga 1, que es la carga total, 242,31 microcoulomb sobre la capacidad 1, que es 6 microfaradios. Así que es este número dividido 6. Nos da 40,38. Volts.
Vamos a borrar y vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 conecta capacitores en paralelo, también nos pide el esquema. Nos dice que tenemos 3 capacitores conectados en paralelo. Uno de 7, uno de 14 y uno de 21. Todo microfaradio. Todos conectados en paralelo. A una batería de 12 volt. Y nos pide calcular el voltaje del capacitor C2. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo para todos. Ese es el capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3. El voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Así que el voltaje 2 es 12 volt. No hace falta hacer absolutamente ninguna cuenta. Vamos con el que sí, vamos a borrar. Ahora me conecta un capacitor de 8 microfaradios y uno de 12 microfaradios en serie a una batería de 60 volt. Me pide también el esquema y me pide la carga del capacitor 1, el de 8. 8 microfaradios, 12 microfaradios en serie. Con un voltaje de 60 volts. Y me piden del capacitor 1 la carga. De nuevo, la carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga total. Entonces, como la capacidad es la carga sobre el voltaje, simplemente si calculo total, carga total igual capacidad total por voltaje total. La capacidad total es la inversa de la suma de las inversas. Un octavo más un doceavo, esto en microfaradios. Calculadora. Un octavo más un doceavo, 5/24avos, a esto lo invertimos, nos da 4,8. Microfaradios. La carga total es igual a la capacidad total por el voltaje total, 4,8 microfaradios por 60 volt. Calculadora. Número anterior por 60, 288 microcoulomb.
288 microcoulomb, lo podemos anotar como 288 microcoulomb, o esto dividido 1000, son 0,288 milicoulomb. Cualquiera de los dos resultados es igualmente válido, o si lo anotan en coulomb, también. Vamos a borrar y vamos con el que sigue. Tenemos tres capacitores en paralelo conectados a una batería de 18 volt. Sí, el esquema puede ser así, también no hace falta que sea como lo venimos haciendo. Están conectados ambas terminales, todas las terminales de los capacitores están conectadas entre sí. Las capacidades de los capacitores son de 10, 5 y 15. Y lo que me piden es la carga almacenada en capacitor 2. Para sacar la carga, de nuevo, capacidad, carga sobre voltaje, carga igual capacidad por voltaje. Necesito simplemente la capacidad del 2, el voltaje del 2 y saco la carga del 2. El voltaje es el mismo para todos. El voltaje 2 es 18 volts. La capacidad del 2 me la dieron. Es 5 milifaradios. Así que la carga del 2, simplemente tengo que hacer la cuenta. 5 por 18 igual 90 milicoulomb. El ejercicio que sigue es geométrico. El ejercicio que sigue es geométrico. Nos pide la capacidad de un capacitor en base a otro. Tenemos un capacitor C1 de caras paralelas cuya capacitancia es de 18 milifaradios. Se tiene otro capacitor C2 de características similares al capacitor C1. Lo que nos dice es que el capacitor C2 tiene una separación de las placas que es igual al doble de la separación de las placas del capacitor 1 y nos piden la capacitancia del capacitor 2. Nosotros sabemos que la capacidad o capacitancia del capacitor está por epsilon 0 por el área sobre la distancia. Esto para el 1 será el área 1 y la distancia 1 del 2 es el área 2 y la distancia 2. Nos dicen que la distancia 2 es el doble que la distancia 1, así que acá podemos reemplazar.
Y nos dicen que las características son las mismas, que lo único que cambia entre un capacitor y el otro es la distancia. Entonces el área 2 y el área 1 son iguales, simplemente es área. Esto de acá, epsilon 0 por la distancia por el área, es lo mismo que esto, que es la capacidad 1. Entonces, la capacidad 2 va a ser igual a la capacidad 1 dividido 2. La capacidad 2 entonces va a ser 18 milifaradios partido en 2. Capacidad 2 igual 9 milifaradios. El siguiente ejercicio es de energía. Nos dice un capacitor de 250 microfaradios se carga a 220 volts y se conecta un alambre entre las placas. Nos pregunta cuántos joules de energía térmica se produce conforme se descarga el capacitor si toda la energía almacenada se convierte en calor en el alambre. Así que directamente tenemos que calcular la energía almacenada en el capacitor, que en este caso se transforma toda en calor. La energía está dada por un medio de la carga almacenada por el voltaje. Tenemos 250 microfaradios y 220 volts. La carga, capacidad es igual a la carga sobre el voltaje, así que la carga es capacidad por voltaje. ¿Sí? De hecho, esto lo podemos poner acá si queremos. Así que la energía es un medio por la carga por el voltaje al cuadrado, o calculamos la carga. La energía nos queda un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado, o calculamos la carga. Sabemos que la capacidad es 250 microfaradios y el voltaje 220 volts. Entonces, la cantidad de carga es 250 por 220 son 55.000 microcoulomb. Esto es 55 milicoulomb. Si los milicoulomb los multiplicamos por el voltaje, son 55 por 220, son 12.100 milijoules. Esto dividido 2, ¿no? Porque es por un medio. 6,05. Si usamos este valor, nos da que U es igual a 6,05 joules. Y si hacemos directamente esta cuenta, es un medio por la capacidad, 250 microfaradios por 220 volts, esto al cuadrado. Esto es 250 por 220 al cuadrado, todo esto dividido 2. Esto es en microfaradios dividido 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos da 6,05 joules, que es lo mismo que nos dio antes. Siguiente ejercicio dice que se repite el enunciado. Vamos a leer todos los enunciados. Esto sería como un solo ejercicio, pero que está dividido en 3. Pero en realidad es un único ejercicio con 3 preguntas. Nos da un esquema que ahora lo vamos a copiar. Y nos hace varias preguntas. El ejercicio dice, este enunciado se repite. Nos da el esquema.
nos da la capacidad de cada capacitor, nos dice que todos los capacitores tienen 10 milifaradios y nos dice que el voltaje es de 50 volts. Lo primero que nos pide es la energía almacenada en el capacitor 2. Vamos a hacer el esquema. Vamos a hacer el esquema como nos lo dan. Nos dicen que este es el punto A, el punto B, y acá nos dan el punto D. Nos dicen las capacidades, capacidad 1 igual capacidad 2, igual capacidad 3, igual capacidad 4, igual 10 milifaradios. Y el voltaje AD es de 50 volts. Lo primero que nos piden es la energía del capacitor 2. Vamos a redibujar esto. Esto es lo mismo que si tuviésemos capacitor 1 y capacitor 2 están en serie. Ese capacitor que se forma está en paralelo con el capacitor 3. Y esto está en serie con el capacitor 4. Y acá está la pila o batería de 50 volts. 1 y 2 en serie. El capacitor 1,2 está en paralelo con el capacitor 3, paralelo. Y el capacitor 1,2,3 está en serie con el capacitor 4. Yo necesito saber cuánta carga hay almacenada en el capacitor 2. Para sacar la carga almacenada en el capacitor 2 voy a tener que ir sacando la capacidad total y ver la carga que tiene cada uno de los conjuntos. 1 y 2, serie. La capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades. 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Esto es en milifaradios. Entonces, la capacidad total es 1 sobre 2 sobre 10 en milifaradios. Entonces, la capacidad total es 10 dividido 2, 5 milifaradios. Esta es la capacidad del 1,2 de este capacitor que tendría acá. Capacidad 1,2 igual 5 milifaradios. Ahora tengo el capacitor 1,2 en paralelo con el capacitor 3. La capacidad total es la suma del capacitor 1,2 más la del capacitor 3. Entonces la capacidad total es 5 milifaradios más 10 milifaradios. Entonces la capacidad del 1,2,3 es 15 milifaradios. El 1,2,3 son estos tres. Ahora lo que tengo es el capacitor 1,2,3 en serie con el capacitor 4. La capacidad total es la suma de las inversas, 1 sobre la capacidad 1,2,3 más 1 sobre la capacidad 4. La capacidad total es igual a 1 sobre un quinceavo más un décimo, todo esto en milifaradios.
podemos hacer con la calculadora. 1 en 15 más 1 en 10, un sexto. A esto lo tenemos que invertir, la capacidad total nos da 6. Ojo, acá pusimos capacidades totales. Esto es capacidad 1, 2, capacidad 1, 2, capacidad 1, 2, capacidad 1, 2. Y esto era capacidad 1, 2, 3. Capacidad 1, 2, 3. Y esta es la capacidad total. Con la capacidad total podemos sacar la carga total. Capacidad, carga sobre voltaje. Entonces, la carga igual a la capacidad por el voltaje. Entonces, la cantidad de carga total va a ser la capacidad total 6 milifaradios por el voltaje, que son 50 volts. Entonces, la cantidad de carga total es 6 por 5, 30, 300 milicoulomb. Como están en serie, la cantidad de carga en el 4 y la cantidad de carga en el 1, 2, 3 es la misma. La carga del 4, que es igual a la carga total, que es igual a la carga del 1, 2, 3, es 300 milicoulomb. ¿Por qué quiero eso? Porque quiero sacar el voltaje del 1, 2, 3. El voltaje del 1, 2, 3 es igual a la carga sobre la capacidad del 1, 2, 3 y del 1, 2, 3. El voltaje 1, 2, 3 es 300 milicoulomb sobre la capacidad 1, 2, 3. La capacidad 1, 2, 3 es 15. El voltaje 1, 2, 3 es 300 dividido 15. $20 volts. El voltaje de esta parte, entonces, acá, bueno, lo que se llama AD. El voltaje entre A y D es de 20 volts. Voy a leer los otros ejercicios que tienen el mismo esquema. Porque precisamente una de las preguntas que me hacen es cuál es el voltaje entre los puntos A y D. O sea, esa es la respuesta a una de las preguntas que me hacen de estos 3 ejercicios. Son 3 ejercicios que son el mismo ejercicio. Una de las preguntas es ¿cuál es ese voltaje? Ya está. La otra pregunta es el voltaje en el capacitor 2. Y nos piden también la energía del capacitor 2. Tenemos el voltaje AD. Voy a tener que borrar.
Tengo entonces capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, con voltaje 20 volts. El voltaje de la parte de arriba es igual al voltaje de la parte de abajo. Entonces la parte de arriba es la que me importa. Acá hay 20 volts. De nuevo, sabemos que la capacidad es la carga sobre el voltaje. Si quiero sacar la carga, es igual a la capacidad por el voltaje. La carga total, que es igual a la carga 1, que es igual a la carga 2. La carga total es la capacidad total por el voltaje total. El voltaje total es 20 volts. Y la capacidad total es la de C12, que da 5 milifaradios. Así que la carga total, que es igual a la carga 1, que es igual a la carga 2, es 100 milicoulomb. Esta es otra de las preguntas que me hacen. Esta era una, 20 volts, ya la podemos borrar. Otra de las preguntas es la carga en 2, 100 milicoulomb. Me viene el voltaje del 2. Voltaje igual carga sobre capacidad del 2. Voltaje del 2, carga del 2, 100 milicoulomb sobre capacidad del 2, 10 milifaradios. Voltaje del 2 igual 10 volts. Y me piden la energía del 2, medio la carga por el voltaje. La carga 100 milicoulomb, el voltaje 10 volts. Así que esto da 500 milijoules, o lo que es lo mismo, 0,5 joules. Y se terminaron los ejercicios.